Hola de nuevo a todos. Me llamo Dolores Herrero, soy doctora en Historia del Arte y mi especialidad son las gárgolas y su iconografía. Hoy estamos en Cáceres, frente a su magnífica catedral y sus hermosas gárgolas. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la conservación y restauración de las gárgolas. El deterioro de las gárgolas ha conducido inevitablemente a intervenciones y restauraciones. Este hecho, unido al auge del neogótico y las restauraciones realizadas en el siglo XIX, provocó una gran polémica en torno a las intervenciones en las catedrales y otros edificios, creando una corriente tanto de defensores como de detractores de las mismas. Ruskin, por ejemplo, nos dice: «Es imposible, tan imposible como resucitar a los muertos, restaurar lo que fue grande o bello en arquitectura. La conservación de los monumentos del pasado no es una simple cuestión de conveniencia o de sentimiento. No tenemos el derecho de tocarlos, no nos pertenecen. Pertenecen en parte a los que los construyeron y en parte a las generaciones que han de venir detrás». Por el contrario, otros autores piensan que han de realizarse reconstrucciones y transformaciones, tanto en el exterior como en el interior de los edificios, teniendo en cuenta las nuevas necesidades de cada época y los cambios originados por las nuevas preferencias artísticas, unido también a la necesidad de reconstruir las partes dañadas por el paso del tiempo. Es cierto que, sobre todo en el siglo XIX y principios del XX, se realizaron excesos en las restauraciones e intervenciones. Sin embargo, en el siglo XX se inicia un cambio donde predomina el respeto a la obra de arte. Fue en este siglo cuando surgió una serie de normas e instrucciones para la conservación y restauración, con el fin de preservar y proteger las obras artísticas y así evitar intervenciones inapropiadas e incluso aberrantes que vulneran la obra de arte. Los documentos y cartas sobre la restauración del patrimonio construido, como la Carta de Atenas de 1931, la Carta de Venecia de 1964, la Declaración de Ámsterdam de 1975 o la Carta de Cracovia de 2000, plantean que las restauraciones consideradas necesarias deben realizarse a través de un análisis del edificio, respetando su estructura y salvaguardando la obra de arte y su significado histórico, artístico y sociocultural. Sin duda, esto debería aplicarse a las intervenciones y restauraciones de las gárgolas deterioradas. Sin embargo, no siempre sucede así. Afortunadamente, cada vez se respeta más la gárgola, no solo como canalón de desagüe, sino como obra de arte única y merecedora de un adecuado mantenimiento y conservación. Os animo a que os suscribáis a este canal para saber más sobre estas fascinantes figuras. Así que, como siempre, hasta pronto, gargoleros y gargoleras.